Listo, queridos muchachos, alumnos, hoy vamos a resolver un ejercicio de funciones de variable real. Ese es el tema que vamos a ver, vamos a desarrollar hoy de un tema que fue tomado en un examen de ingreso del SPOL en el año 2018. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy es un ejercicio de funciones de variable real. ¿Qué nos dice este ejercicio de funciones de variable real? Dice, dada la gráfica de la función de variable real f de x igual valor absoluto de 4 menos x cuadrado más 1, el valor de a menos b más c es literal a 5, literal b 6, literal c 9, literal d 10, literal e 18. Nosotros lo que vamos a hacer entonces es, lo que pide el ejercicio es hallar los valores de las constantes a, b y c de la gráfica dada. Entonces, nosotros vamos a desarrollar este ejercicio, lógicamente, en una función de variable real, cuya regla de correspondencia la define un valor absoluto, y también tenemos, lógicamente, una función cuadrática. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este ejercicio. Entonces, para lo cual, el alumno tiene que tener conocimientos, lógicamente, de funciones cuadráticas, funciones en valor absoluto, mezclarlas y poder graficar. Entonces vamos a empezar a desarrollar este ejercicio. Entonces dice, f de x es igual a valor absoluto de 4 menos x cuadrado más 1. Para lo cual vamos a desarrollar esta gráfica. La gráfica la vamos a desarrollar paso por paso, aplicando los métodos, lógicamente, de traslación de gráfica y también, lógicamente, de funciones conocidas, funciones conocidas. Por ejemplo, vamos a empezar primero a graficar f de x igual a x cuadrado. Es una parábola, una función cuadrática, su función primitiva o original es de esta forma. Luego vamos siguiendo la secuencia, en una gráfica b vamos a graficar f de x igual a menos x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gráfica? Coge la gráfica a y la invierte. Entonces, la gráfica de f de x igual a menos x cuadrado es una parábola, lógicamente, con valores de y negativo, ¿no es cierto? Eso sería f de x igual a menos x cuadrado. Y seguimos la secuencia, luego en una gráfica c vamos a graficar f de x igual menos x cuadrado más 4. Entonces vamos a tratar de graficar ese f de x original. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gráfica b sube 4 unidades hacia arriba, entonces tenemos una gráfica de esta naturaleza. 4 sería el vértice, 0 en x, 4 en y, y es una gráfica de esta forma, ¿no? Entonces, ahí tenemos la gráfica menos x cuadrado más 4, de los cuales, de esa gráfica c, vamos a hallar los intersectos, estos puntos en donde los valores de x vamos a hallarlos y el valor de y va a valer 0. Este es otro punto, x2, este pongámosle x1 y este punto 0. Vamos a hallar esos valores porque son importantes en la función cuadrática. Entonces, la función c, que representa esta gráfica, el f de x, que es y, va a valer 0. Entonces tendremos 0 igual menos x cuadrado más 4. El más 4 pasa al otro lado, sería menos 4 igual a menos x cuadrado. Cambiamos de signo toda la expresión y sería x cuadrado igual a 4. Por lo tanto, x va a valer más menos 2. Entonces, los valores de x1 y de x2 son 2 positivos y, lógicamente, 2 negativos. Entonces, estos valores, pongámosle, este sería 2,0 y este sería menos 2,0. Entonces, ahí tenemos menos 2,0. Ahí tenemos la gráfica, lógicamente, de la función menos x cuadrado más 4, ¿no? Tiene un vértice de 0,4 y los intersectos con el eje x serían el punto 2,0 y el punto menos 2,0. Luego, tenemos que en la función original sacarle el valor absoluto de la expresión.
¿Qué quiere decir valor absoluto? Que todo es positivo, o sea, lo que está positivo sigue siendo positivo, y la parte que es negativa de la gráfica C, que la gráfica negativa se va a hacer positiva. Mira, esta es la parte negativa, la que estamos dibujando con rojo, es la parte negativa de la gráfica. Entonces, eso va a ser positivo. Entonces, vamos a dibujar un literal D, vamos a hacer literal D, vamos a dibujar un f de x igual a valor absoluto de menos x cuadrado más 4. Entonces vamos a tener una gráfica representativa que es la siguiente, ¿no es cierto? 0,4 sería el vértice, tenemos nuestra parábola, estos puntos es menos 2,0 y este punto 2,0. Y la parte que está con rojo, que es negativa, lógicamente se va a convertir ahora en positiva, ¿no es cierto? Va a ser positiva. Entonces esta parte que está con rojo pasó a la parte superior. Tenemos esa gráfica que es menos x cuadrado más 4. Lógicamente que es equivalente al valor absoluto de 4 menos x cuadrado. Y ahora tenemos que sumarle una unidad. Entonces a la gráfica D vamos a hacer la gráfica E, que ya vendría a ser el f de x igual valor absoluto de 4 menos x cuadrado. Y ahora sí le vamos a sumar 1. ¿Qué quiere decir sumarle 1? Eso es una traslación de función. Verticalmente hacia arriba una unidad. Entonces toda la gráfica que hemos dibujado en D sube una unidad. Ok, entonces tenemos una gráfica de esta forma. ¿Ya? El punto que está en 0,4 sube una unidad, se convertirá en 0,5. Okay. Y los puntos menos 2,0 va a subir una unidad, se va a convertir en menos 2 en X, 1 en Y. Y este punto es 2,0, en Y afecta, el que está 0 sube una unidad, se va a convertir en 2,1. Entonces tendremos la gráfica de esta forma, ¿no es cierto? Una gráfica de esta manera. Ahí tenemos la gráfica que hemos dibujado, que es muy similar a la que nos da el ejercicio. Entonces el valor de C, ya tenemos el valor de C que vale 5. C vale 5. Tenemos el valor de A va a valer 2, que es en X, y el valor de B también es en X, va a valer menos 2. Entonces nuestro ejercicio, el objetivo era calcular A, calcular B, calcular C, para luego hacer, lógicamente, la suma algebraica, ¿no? Tenemos entonces A, ¿cuánto vale? A va a valer 2, ¿no es cierto? Menos B que vale menos 2, lógicamente, más C que va a valer 5. ¿Estamos? Esa expresión nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo A menos B más C. Entonces, resolviendo la expresión, vamos a obtener 2 menos por menos, más 2, más 5. 2 más 2, 4, más 5, 9. Vamos a obtener una respuesta de 9. Buscamos las alternativas de respuesta, ¿no? La A5, la B6 y tenemos la C. Respuesta literal C, ¿no? Entonces la respuesta del ejercicio literal C. Entonces hemos hallado así, lógicamente, el desarrollo de los ejercicios. Ok, muchas gracias. Chicos, si les gustó el video, dale like. Y te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales. Cualquier sugerencia o comentario, déjalo listo.